Hola y bienvenidos apasionados del misterio y el suspenso. En esta ocasión les compartiré un caso sobre un experimento psicológico que se hizo ya por los años 70, con resultados realmente perturbadores por la crueldad de los participantes. Y es que un profesor universitario de psicología reclutó a un grupo de estudiantes en una especie de cárcel. A algunos les dio el rol de ser presos y a otros el ser carceleros, pero todo se salió de control. Este es el caso del experimento Stanford. Debo empezar comentándoles que este experimento inicia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se enjuicia a los responsables de cometer crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Estos juicios se realizaron en la ciudad de Nuremberg, en donde el 100% de las personas juzgadas indicaron que lo hicieron porque seguían órdenes. Y esta respuesta llamó mucho la atención del psicólogo Stanley Milgram, un docente de la Universidad de Yale. Milgram quería analizar la obediencia a la autoridad y hasta dónde era capaz una persona de dañar a otra solo por seguir órdenes. Y es por ello que decide realizar un polémico experimento. Él convocó a 40 voluntarios diciéndoles que quería un estudio sobre aprendizaje y memoria. Cuando logró reunir a las 40 personas, él los dividió en dos grupos. A unos les dijo que serían profesores y a otro grupo les dijo que serían alumnos. Al grupo de profesores les entregó una máquina de descarga y les pidió poner a prueba la memoria de sus presuntos alumnos. Y en caso que fallen, ellos debían ser castigados con una descarga eléctrica. Y esta máquina emitía descargas desde los 50 hasta los 450 voltios. ¡Wow! Y en el último nivel de descarga tenía una advertencia que decía: peligro, choque severo. Pero eso no fue impedimento para que fuese presionado. Y cada vez que un profesor tocaba ese botón, ellos podían escuchar los gritos, pero no podían verlos porque estos alumnos estaban en la habitación contigua. Pero lo que no sabían estos profesores era que la máquina no emitía voltaje y aquellos gritos desgarradores que se lograban escuchar eran grabaciones. Increíblemente, un 65% de los profesores presionó la máxima potencia y de esta manera Milgram comprobó que las personas estaban dispuestas a dañar a otra sin cuestionar a la persona que les dio la orden. Años más tarde, un profesor de psicología de la Universidad de Stanford llamado Philip Zimbardo le pareció interesante el experimento Milgram, pero él quería tener resultados aún más exactos haciendo su propio experimento, añadiendo algunos escenarios y situaciones. Él se preguntaba si personas buenas podían cambiar su forma de ser de acuerdo al entorno en el que estuviese, y si las personas eran capaces de seguir las reglas, dejando de lado su propio juicio. Para ello, recrea una cárcel en el sótano de la universidad. Este experimento sería un gran aporte para la psicología, por lo que el gobierno de Estados Unidos lo financió con el fin de buscar una explicación y poder entender el origen de los conflictos en su sistema de prisión. Se colocaron avisos en los periódicos ofreciendo $15 diarios a quien esté dispuesto a pasar 2 semanas en una prisión falsa. Más de 70 personas se presentaron, las cuales fueron evaluadas. Ellos debían estar en perfecto estado emocional y también se verificó especialmente que jamás hayan tenido contacto con la cárcel. De aquellas 70 personas quedaron seleccionadas 24 jóvenes de sexo masculino. Ellos fueron divididos en 2 grupos por medio de un sorteo. 12 harían el papel de presos y 12 harían el papel de carceleros. A este grupo de guardias
Se les entregó uniformes al estilo militar, unos bastones de madera y unas gafas de espejo para evitar el contacto visual y así dar un aspecto más atemorizante. Antes de iniciar, Zimbardo, quien actuó como alcalde de la cárcel, les dio una serie de instrucciones a los guardias para intentar hacer insoportable la estancia de aquellos reos. Ellos tenían la facultad de producirles miedo hasta cierto punto. Ellos podían crear un ambiente de aburrimiento, que no tengan privacidad, en general, que sientan que su vida está totalmente controlada por ellos. Lo único que no estaba permitido era el castigo físico. El experimento empezó cuando policías verdaderos se presentaron en casa de los prisioneros y los arrestaron acusándolos de haber robado, tal y como si se tratase de los verdaderos sospechosos. Les leyeron sus derechos para luego ser esposados y llevados a la comisaría, donde se les tomaron fotos, se tomaron sus huellas. Allí fueron desnudados y desinfectados para luego recibir una camiseta larga con un número. Ellos debían estar todo el tiempo con esa camiseta y sin ropa interior. En los tobillos les colocaron una pesada cadena y luego fueron llevados a su celda. En el primer día de experimento no pasó nada, tal vez porque aún los voluntarios estaban en proceso de asimilación de sus cargos. Pero el segundo día empezarían los disturbios, pues los presos empezaron a recibir castigos y humillaciones por parte de los guardias, llegando a mostrar signos de sufrimiento emocional, llegando a sublevarse y realizar un motín. Los guardias, a pesar de contar con un horario establecido, permanecían en el recinto a manera de horas extras sin pago adicional, y esto lo hacían para idear una estrategia y así terminar con la revuelta. Por otro lado, el psicólogo veía todo esto y solo tomaba nota de lo que allí sucedía. Como era de esperarse, la situación se volvía cada vez más tensa. Los castigos físicos eran cada vez más frecuentes. Y no solo eso, también se les confiscaron sus colchones, por lo que ellos tenían que dormir en el piso. Utilizar el baño se convirtió en un privilegio, y uno de sus castigos era limpiar los excusados sin protección en las manos y sin su vestimenta habitual, para luego ser sometidos a humillaciones. Los niveles de sadismo iban en aumento, particularmente de noche, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Esta situación dio pie a que Zimbardo se involucre, porque en el experimento se notó que el tercio de los guardias comenzaron a mostrar un extremo sadismo, provocando que 2 de los internos fuesen retirados del programa por su notable angustia emocional y luego fueron reemplazados. Uno de ellos, el prisionero 416, realizó una huelga de hambre, por lo que fue castigado. Los guardias ofrecieron hacer un trato para sacarlo del castigo. Sus demás compañeros debían entregar su manta. Nadie lo entregó. Este evento fue uno de los ejemplos para que Zimbardo llegue a una conclusión, reforzando el experimento Milgram. Cualquier persona puede comportarse de forma despiadada si tienes el poder en tus manos. El experimento llegó a su fin antes de lo previsto. Habían transcurrido 6 días cuando una estudiante de nombre Cristina Maslach llegó a las instalaciones para entrevistar a los guardias y prisioneros. Ella quedó muy sorprendida con todo lo que vio. Zimbardo decidió cancelar el experimento y señaló que después de más de 50 personas que habían presenciado la cárcel, ella fue la única persona que cuestionó su moralidad. Este experimento fue muy criticado por su falta de ética. Además, se decía que uno de los guardias declaró que era el mismo Zimbardo quien sugería a los prisioneros castigos para los guardias. Y bueno, hasta aquí este caso. Espero que el relato haya sido de tu agrado. Muchas gracias por acompañarme. Y si gustas oír de casos reales, mitos y leyendas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que se te avise cuando suba video.
tengan ustedes dulces sueños. Un gran beso volador. Cuídate mucho y nos vemos en una siguiente historia.